Jornada de día miércoles 31 de mayo y por supuesto queremos invitarte a que seas parte de nuestro programa, nuestro matinal de las regiones, por supuesto siempre conectando con los diversos territorios de nuestro país y también obviamente acercándonos a temas ciudadanos, temas que a todos realmente nos interesan y uno de ellos, Cata, tiene que ver con la crisis de las ISAPRES, ¿no? Así es, evidentemente a nivel nacional estamos pasando por un proceso complejo a nivel de salud, ¿cierto? De salud pública, así que el día de hoy también vamos a estar conversando y le damos la bienvenida a tu conexión matinal a Victoria Beaumont, justamente la fundadora del Movimiento Ciudadano Salud Libre y la directora de Fundación Politopedia. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida. Hola, Victoria. Hola, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Es necesario, ¿cierto?, aclarar un poco de manera familiar, cercana, todo lo que se está viviendo a nivel de salud, tanto pública como, digamos, a nivel de ISAPRE, todo lo que se está viviendo. Hay mucha confusión, hay información, digamos, que es necesario acercarlas a las casas de manera un poco más didáctica, ¿no? Sí, mira, la verdad es que el escenario es súper enredado. ¿Por qué? Porque aquí, como hay un tema con el Poder Judicial también, y empezó a generarse mucho ruido político, la verdad es que los cotizantes, a mi juicio, hemos sido poco escuchados y además las urgencias que tenemos las personas no están puestas en la mesa de negociación hoy día, ¿ya? Si bien ya hay una ley corta y esta ley corta tendría que resolver lo que la Corte Suprema dijo con respecto a las ISAPRES, aún esta pelea está entre la industria y el gobierno. Y se ve mucho en los medios que pelean, no sé, el gobierno con la gente de las ISAPRES, pero no se ha dicho realmente cómo, por ejemplo, se va a proteger que las personas sigan teniendo sus coberturas de salud. Y eso es en realidad lo importante. Y además, cómo se va a proteger que en el caso de una eventual quiebra de una o de todas las ISAPRES, no se genere un problema de colapso del sistema público. Entonces nosotros deberíamos estar preocupados de eso, que es sistémico y que nos preocupa a todos los chilenos, más que estar peleándonos por el diario entre una persona de la asociación de ISAPRE y la ministra, por ejemplo. Ahora, Victoria, vamos... la situación que está viviendo hoy día en nuestro país, si lo vinculamos al primer proceso constituyente, es bien particular, porque finalmente es como bien similar a la propuesta, podríamos decir, de la constituyente, en el sentido de tener un sistema de salud público, ¿cierto? Y que existieran prestadores privados, ¿cierto? Sin embargo, hoy día es como que esa situación se adelantó de alguna forma por este quiebre que tenemos hoy día con la ISAPRE. Y te quiero llevar al origen de este movimiento ciudadano. Que tú decías que parte justamente en el proceso constituyente, saber si esa propuesta realmente fue escuchada, eso primero me gustaría saber. Y segundo, ¿por qué ustedes se mantienen en el fondo en el tiempo? Mira, nosotros creemos en la libertad de elección y en la autonomía de las personas para tomar decisiones en salud. ¿Ya? Que no estaba con la línea de la primera constituyente, en el fondo. Y en realidad, hoy día en Chile nosotros tenemos una protección de libertad de salud para elegir el sistema en el cual la persona puede estar. Nosotros vamos mucho más allá. Ya. Consideramos que la libertad en salud es un principio básico del ser humano y que no solamente debería estar fijado para proteger un sistema de financiamiento o un modelo determinado de salud. Pero ¿quién puede tener la libertad de elegir ese sistema de salud? El que tiene plata. Es que ese es el problema. Nosotros hemos construido un sistema de salud donde solamente el que tiene el dinero puede elegir. Sin embargo, por ejemplo, modelos como el holandés o modelos como el israelita son modelos en los cuales puede existir distintos multiseguros que toman las cotizaciones o se generan impuestos generales y las personas no necesitan tener copago o son subsidiadas y ellas eligen libremente dónde atenderse, ya sean seguros o en prestadores. Entonces lo que quiero decir es, hay distintos modelos en el mundo donde la libertad es primordial y no necesariamente implica que sea un modelo de sistema único privado o público o mixto. Eso va después, va en la ley. Como Movimiento Ciudadano lo que queremos es que el Estado esté a servicio de las personas. Perfecto. Y por lo tanto la libertad nos dé alternativas de elección múltiples, cosa de que no tengamos que depender, por ejemplo, de un gobierno de turno que quiera hacer eso y se sienta atado de manos, porque solamente consagramos en la Constitución un solo modelo que puede ser no el más eficiente para las personas. Entonces, esa es nuestra mirada como Movimiento Ciudadano. Ahora, ¿por qué nos mantenemos?
Porque ¿Fue escuchada? Eso creo en la primera instancia, evidentemente. por supuesto que no. En Claro. la primera constituyente, el modelo que se nos pretendía instaurar totalmente distinto. era monopólico Ajá. y estatal. Sí. Y a nuestro juicio, ahí, ¿quiénes tomaban la decisión por las personas? El Estado. Ajá. Pero el Estado no somos las personas. Hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo el Estado, nosotros somos la nación, somos las personas. Ajá. El Estado depende del gobierno de turno y por lo tanto de los políticos. Entonces la decisión de cómo se enfrentaba la recuperación de las personas, la prevención, quedaba siempre en la mano de los políticos. Y no había alternativa si es que el Estado nos fallaba. Y por ahí íbamos nosotros. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos mantuvimos? Porque no fuimos escuchados, pero sin embargo el proceso después nos dimos cuenta que al final, al terminar el 4 de septiembre, la gente empezó a volver a valorar la libertad en salud. La libertad en salud tiene más de 80 años. Fue formulada por Gabriel González Videla. ¿Ah? Es una modalidad, por ejemplo, súper importante en FONASA. ¿Ya? Entonces, no se trata acá de un modelo neoliberal, que es lo que ha tratado de caricaturizar. Sí. No se trata de defender un modelo de financiamiento específico, que son las ISAPRE, que a mi juicio, yo creo, no hay ninguna posibilidad que las ISAPRE sigan siendo lo que han sido hasta ahora, después de esta crisis. Claro. ¿Ah? Entonces, hoy día, como Movimiento Ciudadano, nosotros estamos liderando las urgencias de las personas cotizantes de ISAPRE, sobre todo aquellas personas que tenemos, en mi caso, una patología seria, un GES importante, y otros que son adultos mayores y que todavía están en las ISAPRES y que sabemos que son las personas que, en caso de que haya una quiebra o un paso al FONASA en forma masiva, van a ser personas que no van a poder acceder a otros servicios de salud privados, por ejemplo. Claro. Sabemos por qué, por los riesgos que ya tenemos. Entonces, yo lo veo como una oportunidad nuevamente de colocar, de volver a ordenar un sistema mixto con una regulación más clara. Ya sabemos lo que necesitamos. ¿Ah? Entonces, hoy día la oportunidad en el Senado es que esa política pública se haga bien. Ajá. Y el fallo de la Corte Suprema lo dijo muy claro la magistrada ayer o antes de ayer, va por un carril por otro lado. Lo que dice el fallo en el fondo es que había que incorporar una tabla de factores que era solidaria. Esa tabla de factores se hizo el 2019 por la Superintendencia de Salud, pero la circular de la Superintendencia de Salud, y hay que decirlo súper claramente, decía que eran los planes del 1 de abril en adelante los que tenían que llevar esa tabla de factores. Todos los planes que habíamos firmado las personas antes de eso quedaron como en un limbo. Y la Corte dice, no, ¿sabes qué? Esta tabla de factores solidaria también se le tiene que incorporar estos planes que eran antiguos. El problema es que la ley actual no lo permite. La ley vigente no permite que se cambie una tabla completa dentro de un contrato vigente. Entonces, había que llevar esta discusión sí o sí a un proceso de ley. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo cuando la Superintendencia dice, yo no tengo la potestad para hacer una circular que haga esto. Y en eso estamos en este momento. Queda ese vacío, evidentemente, y previo a estar al aire, conversábamos sobre las cifras, ¿cierto?, que son alarmantes. También se evidenciaba, mañana es un momento importante, existe una cuenta pública, y las cifras no están siendo realmente respaldadas. O sea, hablábamos de una migración importante de personas que habían, digamos, trabajado en el sistema privado durante muchos años, que ahora están, digamos, migrando al sistema público, y cómo podría, digamos, el panorama transformarse si ese sistema público de salud no da abasto para poder, digamos, atender a todas las personas. Mira, yo lamento mucho, porque esto es una conversación que se lleva hace más de 15 años, 20 años. Y lamento mucho, por ejemplo, que hubo 2 proyectos de ley que se lanzaron en el gobierno anterior, se presentaron, que era un seguro catastrófico para el FONASA, cosa de que no se generaran los bingos para poder atenderse en el sistema privado, y el otro era una modernización del FONASA. Y ambos proyectos fueron rechazados por la izquierda. Entonces, nos pilló esta crisis puntual del sistema privado, que la gente que está en FONASA dice, ¿por qué a mí me puede afectar esto? Claro, la afecta porque si se acaba el sistema privado, esas 3 millones de personas entran al sistema público, y como ya tenemos una lista de espera importante, hay personas que van a entrar a esa lista de espera. Entonces, eso colapsa y hace que toda la energía que estamos poniendo en mejorar el sistema público se pierda.
Entonces, realmente el problema fue que hubo un tema de desidia política. Esta agenda no es una agenda política de un gobierno, es una agenda de Estado. Y las agendas de Estado significan que tenemos que poner de acuerdo en cómo vamos a proteger, cómo vamos a tener acceso a la salud para todos los chilenos por igual. Esa es la discusión. Y la discusión es que hoy día, lo que te contaba antes de entrar en vivo, es que antes de la pandemia había 19.000 personas en lista de espera con incumplimientos GES en el sistema público. Hoy día hay 62.000 en 3 años. Entonces, el problema es que la pandemia nos ha generado un asunto que tenemos que solucionar y es prioritario. Por lo tanto, no hacernos cargo de la crisis de las ISAPRES de una forma expedita, rápida, y meterle 3 millones de personas a ese escenario es del todo, yo diría, irresponsable. Algo tú dijiste de la importancia, por supuesto, de este tema en relación, bueno, mañana está la cuenta pública, como decía Catalina, y yo creo que también se esperan ciertos tintes importantes, ¿no?, en esta área, pero para que la gente nos pueda entender en la casa, ¿qué es lo que hoy día tenemos en materia de proyectos de ley? ¿Ah? Tenemos una ley corta, Ya. que es un proyecto de ley que en el fondo la superintendencia le pide al Senado tener las atribuciones para hacer una circular, ¿ya? Y que en la circular incorpora el fallo de la Corte Suprema. Esa es una ley corta, que no va a ser tan corta, porque va a ser súper difícil de manejar, porque lamentablemente, como salió el fallo, si tú lo incorporas directamente en una circular, las ISAPRES quiebran a los 60 días. ¿Y por qué? Porque hay como 700.000 contratos que no se pasaron a la tabla de factores del 2020. Por lo tanto, tendrían que devolver. Entonces, esos contratos Dinero. tienen una tabla donde hay diferencias, Claro. y va a haber que devolver plata. Exacto. Los cálculos que se han hecho es que son casi 4 veces el patrimonio actual de esas empresas. Para hablar en fácil, Sí. significa que tú tienes que decirle a una empresa que tiene que devolver 4 veces su patrimonio. No es posible. Una empresa que ni siquiera puede proyectar a cuánto tiempo tiene que devolver 4 veces su patrimonio, y que no puede subir, porque tú sabes que las ISAPRES ahora sí que tienen regulada el alza, ¿ya? La superintendencia les dice cuánto tiene que subir de precio. Entonces, no hay forma de aplicar en el larguísimo plazo una devolución de tanta plata, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en el Senado hay que volver hacia lo que era la política pública. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Solidaridad en esta tabla? Perfecto. Vamos a hacer una nueva tabla, o se va a generar unas devoluciones acotadas, o vamos a generar, además de devoluciones, un proceso distinto para que las ISAPRES se pongan al día con su gente. O sea, hay que hacer una conversación de política pública, y eso es lo que hay en este momento. Mientras tanto, la gente, por ejemplo, de una ISAPRE determinada ya no tiene cómo reembolsar en ciertas clínicas. Las clínicas ya no tienen convenios con 2 ISAPRES también. Entonces, las personas de ISAPRE también están recibiendo los coletazos de este asunto, que yo también soy súper crítica de que el gobierno se haya demorado tanto tiempo en llegar a pedir autorización al Senado para hacer una circular. Todos esperábamos que llegara con alguna metodología de devolución, o con algún monto determinado, y no. Entonces, esto se ha dilatado demasiado, y mientras tanto el sistema privado se empieza también ahora a dar. Las personas empiezan a irse, los que pueden se están yendo al FONASA. ¿Y quiénes son los que se están yendo? Los jóvenes. Ah, sí, eso te iba a decir, que el tema también del De la grupo etario, ¿no? Porque son quienes serían los más afectados en esta crisis, evidentemente las personas que tienen alguna patología, y también los adultos mayores. De todos modos, entonces, Sí. claro, los jóvenes, y si eso es así, están sanos, Ajá. y tienen una aversión al riesgo, o sea, no creen que les pueda pasar mucho en su salud. Muchos son hombres, Eso te iba a... Sí, me vas a... muchos hombres que están entre los 28 y los 35 años. Ese es el 80% de la gente que se ha cambiado a FONASA. Las mujeres que tenemos ya niños, por ejemplo, tenemos una percepción distinta. Entendemos que si al niño le pasa algo grave, FONASA hoy día no tiene una cobertura hospitalaria que nos pueda dar una seguridad o tranquilidad financiera. El hombre joven, no tiene esa cercanía todavía. Entonces,
obviamente se van la gente joven, y esa es la migración que tenemos, dejando a las ISAPRES con la gente que está gastando más y que tiene más edad. Claro. Y eso es así. Ahora, siempre nos quejamos de que el FONASA recibía a la gente más adulta y enferma porque las ISAPRES las echaban. Hoy día, como ya se generó durante tanto tiempo otro tipo de política, las ISAPRES no echan a esa gente, porque hoy día las alzas de precio están bastante reguladas, pero en el caso de que quiebren algunas ISAPRES, todas esas personas que hoy día gastan el 70% de toda la plata de las ISAPRES, del que ingresa el ISAPRE, entran al FONASA. Y como no va a tener ninguna posibilidad esa gente, por riesgo, de estar en otra ISAPRE o de estar en un seguro complementario, vamos de nuevo a cargar al FONASA con la gente de más edad y con mayor vulnerabilidad en salud. Entonces, estamos repitiendo el mismo modelo que quisimos cambiar de los 80. Y eso es una paradoja que los políticos tienen que tener en consideración. Y tienen que lograr resolver a través de acuerdos, así que evidentemente es una situación compleja, ya que bueno, la salud es un tema súper importante para la sociedad en general, así que Victoria, te agradecemos este tiempo, ¿cierto? El poder explicarnos con peras y manzanas más o menos el panorama que estamos viviendo y el llamado a las personas que, digamos, tienen esta disyuntiva independientemente de la edad, dónde poder informarse, dónde poder efectivamente llegar a la información a tiempo para poder tomar una decisión. Nosotros estamos súper activos como Movimiento Ciudadano, es www.saludlibre.cl. Perfecto. Estamos juntando firmas para una carta para el presidente y para los legisladores que nos pongan a los beneficiarios en el centro de esta política. Y además estamos haciendo el seguimiento a la ley y al nuevo proceso constituyente. Eso quería, antes que se nos vaya el tiempo, Victoria, ¿cómo ves tú este nuevo proceso constituyente en materia obviamente de salud? ¿Cómo ves tú quizá, porque es otro tipo de constituyente, de otro sector también político, digamos, como son las cosas, ¿no? Es diferente. Mira, a mí no me gusta cómo quedó el texto de los expertos. Porque de hecho ayer quedó ya... Sí, no me gusta porque habla de... Nosotros tenemos una constitución hoy día que habla de la protección al acceso de prestaciones de salud. En la constituyente anterior se trató de hacer un derecho amplio a la salud, ¿ya? Que nosotros nos opusimos a eso porque el derecho amplio era mucha promesa y poca posibilidad de hacer el derecho ejercerlo de verdad. El marco actual de hoy día estamos hablando de garantía de acceso. El problema es que hoy día ya tenemos una ley que tiene 4 garantías y tenemos 63.000 personas en lista de espera. Que la Constitución me diga garantía de acceso no necesariamente va a llevar eso al ejercicio real del derecho. Entonces, hay que todavía trabajar más la Constitución para que realmente las personas puedan acceder. Pero ahora viene el proceso, evidentemente, está cerrado el marco, podríamos decir, ¿no? de esta nueva Constitución, pero evidentemente viene la discusión, como se dice, y ahí también es importante ustedes que tengan esa vinculación también con los nuevos constituyentes. Por eso te preguntaba si había algún grado de vinculación, había algún tipo de conversación, quizás en temas de campaña, alguien que se haya involucrado, quizás con temáticas de salud. Mira, ya sabemos cómo viene, hay un mes de participación ciudadana. Va a ser súper corto. Exacto, súper cortito. Y estamos nosotros montándonos lo mejor posible para poder llegar a la mayor cantidad de constituyentes posible. Pero igual se bajaron el tema de la firma. ¿Te acuerdas que antes se exigían más? Sí, ahora son 10.000 en 2 semanas. Tienes razón. Mira qué buena letra chica que me lo acabas de decir. Porque antes eran más, pero era más tiempo. Ahora son 10.000 firmas en 2 semanas. De hecho, el 7 de junio tenemos que invitar ahí a los amigos de la universidad. De la plataforma, de todas maneras. Así que, Victoria, nuevamente te agradecemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos tenerla pronto para seguir aclarando dudas de las personas que están en sintonía de tu conexión matinal. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso, Panchito.